Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. La ecuación x por el logaritmo de y más 2 por e elevado a y cuadrado más z dividido entre x menos x partido de z cuadrado igual a menos 1 define a z como función de x e y alrededor del punto 2, 1, menos 1. Calcular el vector gradiente de z en ese punto e interpretarlo. Bien, en el enunciado nos dicen que la ecuación que nos dan define de manera implícita a z en función de x e y. Así pues, podemos pensar en z como una función de dos variables, que son x e y. Por tanto, como nos piden el vector gradiente, recordamos que el vector gradiente es el vector formado por las derivadas parciales de primer orden, que en este caso, como z depende de x e y, será el vector formado por las dos derivadas parciales, la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Bien, antes de hacer las derivadas parciales, vamos a simplificar la ecuación que define implícitamente a z como función de x e y. Por ejemplo, para quitar los denominadores, podemos multiplicar a ambos lados de la igualdad por x y por z cuadrado. Lo que nos daría x cuadrado por el logaritmo de y por z cuadrado más 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado menos x cuadrado igual a menos 1 por x y por z cuadrado, es decir, menos x z cuadrado. Pasando ahora el lado derecho, el término del lado derecho al otro lado, nos quedaría x cuadrado por el logaritmo de y z cuadrado más 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado menos x cuadrado más x z cuadrado igual a 0. Así pues, podemos definir el campo escalar, la función f de x y z, como x cuadrado logaritmo de y z cuadrado más 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado menos x cuadrado más x z cuadrado. Y en este caso tendríamos, por tanto, que la ecuación que define la función implícita sería f de x y z, tal y como la hemos definido antes, igual a 0. Ahora, si queremos calcular las derivadas parciales de z con respecto a x y de z con respecto a y, donde z es una función implícita que viene dada por esta ecuación, recordamos que la forma de derivar implícitamente era la derivada parcial de z con respecto a x se calcula como menos el cociente de la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a z. Hacemos la primera derivada parcial de f con respecto a x. Recordamos que para hacer las derivadas parciales, en este caso estamos derivando con respecto a x, tenemos que pensar que la única variable es x y por tanto y z hay que derivarlas como si fueran constantes. Así pues, derivamos el primer sumando, será la derivada de x cuadrado por el logaritmo de y por z cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, y logaritmo de y z cuadrado es como si fuera constante, así que se quedan tal cual. La derivada del segundo término sería 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado, que es una constante, es como si fuera constante, por tanto su derivada es 0. El tercer término es menos x cuadrado, su derivada es menos 2x. Y el último término, x por z cuadrado, pues es la derivada de x es 1 y z cuadrado como si fuera constante, así que nos quedará más z cuadrado.
Y en el denominador tenemos la derivada de f con respecto a z. Ahora derivamos como si la única variable fuera z. La derivada del primer término será x cuadrado por logaritmo de y por la derivada de z cuadrado, que es 2z, más la derivada del segundo término, que es 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado. Lo derivamos como si fuera un producto, ¿no? Sería la derivada del primero, que es una exponencial 2 por e elevado a y cuadrado más z por el segundo sin derivar, que sería por z cuadrado, más el primero, 2 por e elevado a y cuadrado más z por la derivada del segundo, que sería 2z, más la derivada del tercer término, que es x cuadrado, como es una constante, es 0, y la derivada del último término sería la derivada de x por z cuadrado, que sería x por la derivada de z cuadrado, que es 2z. Como nos piden el gradiente en el punto 2, 1, menos 1, la derivada parcial de z con respecto a x en ese punto se obtiene sustituyendo x y z por 2, 1 y menos 1 respectivamente, lo que nos dará menos 2 por 2 por el logaritmo de 1 y por menos 1 al cuadrado, menos 2 por 2 más menos 1 al cuadrado. Y en el denominador, 2 al cuadrado por el logaritmo de 1 por 2 por menos 1 más 2 por e elevado a 1 al cuadrado más menos 1 por menos 1 al cuadrado más 2 por e elevado otra vez a 1 al cuadrado más menos 1 por 2 por menos 1 más 2 por 2 y por menos 1. Y simplificando llegamos a menos logaritmo de 1, recordamos que es 0, así que esto se anula y nos quedaría en el numerador menos 2 por 2, que es 4, menos 4 más 1, nos quedaría menos 3. Y en el denominador, de nuevo, logaritmo de 1 es 0, elevado a 1 cuadrado más menos 1 es elevado a 0, que es 1, así que el segundo término nos quedaría 2 por menos 1 cuadrado, que es 1, que es 2. De nuevo, elevado a 1 cuadrado más menos 1 es elevado a 0, que es 1. Y nos quedaría 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4. Y el último término sería 2 por 2 por menos 1, que es de nuevo menos 4. Así que finalmente nos quedaría menos 3 entre menos 6, es decir, nos quedaría menos 1/2. De igual modo, calculamos ahora la derivada parcial de z con respecto a y. Que será menos el cociente entre la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. La derivada parcial de f con respecto a y, ahora derivamos f teniendo en cuenta que la única variable es y sería la derivada del primer término, será x cuadrado por la derivada del logaritmo de y, que es 1 partido de y por z cuadrado, más la derivada del segundo término, que es una exponencial, sería 2 por e elevado a y cuadrado más z por z cuadrado por la derivada del exponente, que sería 2y por z cuadrado, la derivada del tercer término, que es menos x cuadrado con respecto a y, es 0, y la derivada de x
con respecto a z, x, z cuadrado con respecto a y también el 0, ¿no? Porque serían como constantes. Así que esta sería la derivada parcial de f con respecto a y, y en el denominador volvemos a tener la derivada parcial de f con respecto a z, que ya la hemos calculado antes, y era x cuadrado por el logaritmo de y por 2z más 2 por elevado a y cuadrado más z por z cuadrado más 2 por elevado a y cuadrado más z por 2z más x por 2z. Sustituyendo ahora en el punto 2, 1, menos 1, tenemos que la derivada parcial de z con respecto a y en este punto, 2, 1, menos 1, será dos al cuadrado por 1 partido de 1 por menos 1 al cuadrado más 2 por elevado a 1 cuadrado más menos 1 por 2 por 1 y por menos 1 cuadrado. Y en el denominador, igual que antes, tendremos menos 6. Así pues, simplificando el numerador, nos quedaría 2 al cuadrado por 1 y por menos 1 al cuadrado, que es 1, nos quedaría 4. E elevado a 1 al cuadrado más menos 1 es elevado a 0, que es 1. Y nos quedaría 2 por 2 más 4. Y nos quedará, por tanto, 8 menos 8 entre menos 6, lo cual nos quedaría 4 tercios. Así pues, el gradiente de z en el punto 2, 1, menos 1 es el vector formado por las coordenadas menos un medio, que era la derivada parcial de z con respecto a x, y 4 tercios, que es la derivada parcial de z con respecto a y. Este vector indica la dirección de máximo crecimiento de z en el punto 2, 1, menos 1.